Mis amados hermanos, muy buenas tardes, muy buenas noches ya, porque ya a estas horas ya está oscureciendo, ¿verdad? Tenga usted una excelente noche. Gracias por estar con nosotros en esta sesión de estudio del Evangelio de Juan. Yo creo en el Hijo. Gracias por acompañarnos el día de hoy y pues espero que sea una sesión de gran bendición para nuestras vidas. Así que le voy a pedir por favor que prepare su escritura. Vamos a ir al texto bíblico de la palabra de nuestro Señor. No sin antes, pues bueno, la semana pasada no pudimos conectarnos como quisimos, pero aquí andamos ya más que listos para iniciar nuestro tiempo en su palabra. Clase, ¿cómo estamos? Bien. Eso es todo, claro que sí, ¿verdad? Ya se extrañaba el relajo, ¿verdad? Ya se extrañaba nuestro tiempo en la palabra de nuestro Señor. Y pues bueno, gracias por acompañarnos el día de hoy, ¿verdad? Vamos a ir a la escritura, acompáñeme al Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos a darle lectura, ¿verdad? Del versículo 6 al 8. Hemos estado caminando en este primer capítulo, en esta introducción, en la que el evangelista nos está contando, ¿verdad?, acerca de el propósito y la identidad de aquel de quien está escribiendo, que es Cristo Jesús. Juan capítulo 1, versículos del 6 al 8, en lo que usted lo busca, vamos a compartir rápidamente nuestras ligas, ¿verdad?, con nuestros hermanos, hermanas que nos acompañan desde otras plataformas. Permítame recordarle, como siempre, como todas las semanas, ¿verdad?, que compartimos nosotros todos los días el plan de lectura McChain, a través del cual estamos leyendo en un año el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y los Salmos 2 veces. Ya estamos prácticamente en el cierre de este año 2022, prácticamente, más o menos, ¿sabes en cuántos días se acaba el año? No. En menos de 44, 43 días, ¿ya? ¿Se acabó el año? ¿Ya se fue? ¿Verdad? Entonces, pues le damos al Señor gloria, le damos gracias por permitirnos pues llegar hasta este mes de noviembre, y si Dios lo permite cerraremos en el mes de diciembre pues en la palabra del Señor, perseverando en comunión y en su palabra. ¿Sale? Estamos compartiendo también todos los viernes nuestra sesión de estudio de fundamentos de la fe. Estamos estudiando la lección 5 acerca de la obra de Cristo, y pues hemos sido muy bendecidos gracias a la familia Arenal, que nuevamente siempre nos recibe todas las semanas en su hogar, y somos bendecidos en Xonacatlán, Estado de México. Si usted nos quiere acompañar, pues es más que bienvenido, ¿verdad? En ese tiempo maravilloso de estudio que estamos teniendo todos los viernes. Y pues bueno, los sábados, ya sabe, estamos aquí disfrutando nuestra comunión, ¿verdad?, acerca del Evangelio de Juan. Es un estudio extraordinario el que estamos llevando aquí. Y recuerde que todos nuestros recursos usted los puede revisar, los puede consultar en Facebook, en YouTube, SoundCloud y Spotify. También nuestra página oficial, ¿verdad?, donde usted puede ver los sermones, los estudios y nuestra librería digital, ¿verdad? Y traemos buenos proyectos que se están preparando, ¿verdad?, para este año 2023. Entonces síganos apoyando en sus oraciones. Gracias por sus oraciones que nos han acompañado. Fuimos y regresamos con bien de la ciudad de Oaxaca. Mandamos saludos a nuestros hermanos, ¿verdad?, allá de la iglesia Campamento de Dios, y esperamos verles muy pronto en el amor del Señor. Y bueno, vamos a prepararnos a nuestra clase, ¿verdad? Vamos al texto, Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 6 al 8. Cuando lo tenga, decimos amén. 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 Y nos vamos a preparar y le vamos a dar lectura a este texto. Dice así la palabra de nuestro Señor, dice así la palabra de nuestro Dios. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Mis amados, esta es la palabra de nuestro Señor. Vamos a encomendarnos en oración.
Bendito Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo maravilloso en el que vamos a sumergirnos en este maravilloso Evangelio de Juan. Tome el timón, tome el control, señorío completo de esta sesión. Tu Espíritu Santo, Señor, de palabras, pensamientos, Señor, comentarios, de manera que todo sea de edificación, consolación y exhortación. Señor, sé con mis hermanos presentes, sé con mis hermanos, hermanas ausentes, sé con mis hermanos, hermanas que están en la distancia, conectados, que ven, que comparten, que reproducen, Señor, que tu palabra hoy, Señor, consuele nuestros corazones, los edifique y si es necesario nos exhorte, Señor, a vivir de una manera que te glorifique en todo, Señor. Gracias por permitirnos reunirnos para meditar en tu palabra. Gracias por tu palabra. Todo ello, Señor, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús y en su nombre decimos amén. 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 Quiero compartirle un testimonio maravilloso de los mártires de la iglesia. Quiero compartirle un testimonio maravilloso acerca de Richard Wurmbrand. Richard Wurmbrand, pues, fue un pastor que sufrió persecución durante la cortina de hierro, allá en Europa del Este, ¿verdad? Y quiero compartirte el testimonio de Richard Wurmbrand, porque nos va a arrojar mucha luz, ¿verdad?, acerca de la necesidad y del testimonio de estos hombres de fe que dieron su vida por la causa de Cristo. Grandes ejemplos que nosotros deberíamos considerar, emular, seguir, ¿verdad? No sé si usted ya ha escuchado acerca de Richard Wurmbrand, pero creo que ya lo he compartido en algunas otras sesiones. Déjenme encontrar aquí la página en la que estábamos nosotros checando esto. 6061, ahí está. Y a mí me gusta mucho su testimonio de él y de su esposa. De hecho, creo que hay una película de Richard Wurmbrand. Y la verdad es que siempre en lo particular me conmueve mucho. Cuando nosotros conocemos, de hecho, si usted observa el texto, nos está introduciendo el versículo 6 diciéndonos que hubo ¿qué? Un hombre. Lo que nosotros hemos venido tratando a lo largo de estas semanas, hemos hablado del verbo, de la preexistencia del verbo, de la coexistencia del verbo, de la eternidad del verbo, de su igualdad con Dios, ¿verdad? Hemos hablado de su poder creativo, de su involucramiento en la creación, que nada fue creado sin Jesús. Él es la razón de la creación, el motivo por el que fue creado y para quién está destinado todo lo que ha sido creado. Y también hemos visto el poder de nuestro Señor en contraste con las tinieblas. En Él está la vida, en Él está la luz. Y las luz, esto es un pasaje que nos dio mucha victoria, ¿verdad? Hace 15 días, porque nos recuerda que las tinieblas no prevalecieron contra la luz. La luz prevaleció. Por muy pequeña que pudiera ser, por muy débil que pudiera ser, la luz resplandece en las tinieblas. Y esa luz también, a ver si me sale, ¿verdad? Esa luz también viene representada, ¿verdad?, en la persona, no me salió. Esa luz también viene representada en los personajes, en estos hombres y mujeres que dan su vida por el testimonio de la luz, el testimonio de la vida, el testimonio del verbo. Y me encanta porque el evangelista nos dice que hubo un hombre. Hubo un hombre. Si te das cuenta ahora, la narrativa del evangelio se posa, baja del cielo, baja de la eternidad, baja de lo teológico, de lo abstracto, y ahora nuestra mirada se posa en lo mortal, en lo pasajero, en lo efímero. Ahora nos habla de un hombre, de una persona, de un ser humano, de un mortal. Esta persona
¿verdad? Dice el versículo 6, era enviado de Dios. Y antes de continuar con esto, me gustaría leerte el testimonio de Richard Wurmbrand. Este testimonio se encuentra en el texto de Locos por Jesús. Este testimonio del pastor Wurmbrand en Rumania en 1945. Escucha lo que dice este testimonio. Dice: uno tras otro, los sacerdotes y pastores se pusieron de pie y dijeron palabras elogiosas acerca del comunismo, declarando de esta manera su lealtad al régimen. Estos sacerdotes y pastores, estas declaraciones de unidad, que eran propaganda para los comunistas, fueron transmitidas por la radio alrededor del mundo, directamente desde el edificio del Parlamento. Había pasado un año desde que los comunistas se apoderaron del control del país de Rumania. El gobierno les extendió una invitación a todos los líderes religiosos a que asistieran a un congreso en el edificio del Parlamento, y acudieron más de 4,000 pastores y sacerdotes. Primero, lo que hizo este congreso, controlado, guiado por los comunistas y pues presionando a los líderes religiosos, primeramente escogieron a Joseph Stalin, ¿verdad?, como presidente honorario del Congreso. Si usted sabe quién es Joseph Stalin, pues sabrá, ¿verdad?, que fue un personaje verdaderamente nefasto de la historia, ¿verdad?, un tirano y un hombre sanguinario. Entonces, después de elegir a Joseph Stalin como el presidente honorario del Congreso, empezaron los discursos. Y fue algo verdaderamente absurdo y horrible. El comunismo, si usted lo sabe, es antagónico completamente a la verdad del Evangelio, a la verdad de las Escrituras. Y en ese contexto, en el contexto de Rumania, estaba dedicado a la destrucción de todo lo que representara a Dios y todo aquello que atentara contra el control del Estado en la iglesia. Los arzobispos y pastores se levantaron y declararon que fundamentalmente el comunismo y el cristianismo eran iguales y que ambos podían coexistir. ¿Puede creer esto? Motivados evidentemente y presionados por el temor, estos hombres de Dios estaban llenando el aire con mentiras, adulación, más mentiras y adulación. Era un congreso de 4,000 hombres que se dedicaban a testificar acerca del nombre de Dios y estaban doblando rodilla ante el comunismo. Era como si estuviesen escupiéndole el rostro a Jesús. La esposa del pastor Richard Wurmbrand, Sabina Wurmbrand, se acerca a su esposo y le susurra: ponte de pie y limpia esta vergüenza del rostro de Jesús. Su esposo sabría cuál era el precio a pagar si él hacía esto. Y él le dice a su esposa: si me levanto y hablo, vas a perder a tu esposo. Y su esposa le dice: no, algo peor. No quiero tener como esposo a un cobarde. El pastor Wurmbrand sube a la tarima y, para sorpresa de todos, no hay discurso de adulación. Él comienza a predicar. Imagínate el silencio que inundó aquella sala. La sorpresa, el estupor, la molestia. Delegados, no es nuestra tarea rendirle alabanzas a los poderes terrenales que van y vienen, sino glorificar a Dios el Creador y a Cristo el Salvador, quien murió por nosotros en la cruz. Inmediatamente, los oficiales saltaron. Esto no estaba planeado, esto no debía estar ocurriendo, porque recuerde que todo esto estaba siendo transmitido por la radio.
El país entero estaba escuchando en ese momento el testimonio de Cristo Jesús a través de Richard Wurmbrand. El país entero estaba escuchando el mensaje de Cristo desde el Parlamento comunista. Ironías de la vida, ¿no? Nadie sabe para quién trabaja, ¿no? Le dicen al pastor Wurmbrand que su derecho a hablar queda revocado. No hizo caso, continuó predicando. Y la atmósfera evidentemente ya no era cordial, ¿verdad? Ya no era de una invitación, se empezó a poner muy tenso. Pero a diferencia de lo que pudiera parecer, los oficiales empezaban a poner tensos, pero la audiencia de ministros que estaban ahí comenzó a aplaudir este valor de Richard Wurmbrand. Él estaba diciendo lo que ellos habrían deseado decir, pero no tuvieron el valor de hacerlo. Le apagaron el micrófono y la audiencia comenzó a aclamarlo. El pastor, el pastor. Después de este suceso, obviamente cancelaron la sesión del Congreso ese día. Los micrófonos fueron desconectados, la transmisión por radio se cortó, evidentemente, ¿verdad? Después de este suceso, ¿qué cree que pasó con Richard Wurmbrand? Fue un hombre marcado en la lista negra de las autoridades rumanas comunistas. El 29 de febrero de 1948, un domingo, el pastor Wurmbrand se dirigía hacia la iglesia para predicar cuando fue secuestrado, fue levantado por un pequeño grupo de policías de la policía secreta y él nos narra lo que pasó inmediatamente. Escucha esto. Dice el pastor Wurmbrand: fui llevado a una prisión que estaba localizada a 9 metros bajo tierra, donde me mantuvieron incomunicado. Por espacio de varios años estuve preso en una celda solo. Nunca me permitieron ver la luz del sol, la luna o las estrellas. Ya no pude respirar el aroma de las flores. Nunca me permitieron ver a nadie, excepto a los hombres que me interrogaban, me castigaban y me torturaban. Nunca me permitieron el acceso a un libro o a un pedazo de papel. Años más tarde, cuando tuve con qué escribir, ya no me acordaba cómo escribir mi nombre. Para que la experiencia y el sentir del aislamiento fuera peor, mantenían la prisión en un absoluto silencio. Los guardias no usaban zapatos hechos de tela para que sus pasos no se pudieran escuchar. Al principio los colocaron a todos en aislamiento y la incomunicación y el aislamiento era, describe el pastor Wurmbrand, peor que la muerte. Cada uno de nosotros volvió a revivir sus pecados pasados y el descuido de sus responsabilidades. Sufrimos un increíble dolor en nuestros corazones al pensar que no habíamos hecho lo máximo por el servicio al Señor, por aquel que dio su vida por nosotros en la cruz. Me encontraba sumido en un gran dolor y remordimiento cuando de pronto, fíjate lo que dice el pastor Wurmbrand, el Señor estuvo con nosotros en la prisión. Jesús, el Rey de Reyes, estaba con nosotros. Pudimos ver por la fe sus ojos amorosos y comprensivos. Nos recordó sus palabras de amor y perdón. Estábamos con Cristo. Ya no estábamos conscientes de estar en prisión. A veces, cuando nos golpeaban o nos torturaban, éramos como Esteban, el primer mártir de la iglesia, que mientras lo apedreaban no estaba consciente de sus verdugos ni de las piedras, sino que pudo ver, por la fe, el cielo abierto y a Jesús sentado a la diestra del Padre. De igual manera, nosotros tampoco veíamos a los que nos torturaban. Estábamos con Dios. Ya no creíamos en Dios, en Cristo o en los ángeles simplemente porque la Biblia lo decía. Ya no recordábamos solamente los versículos bíblicos, los estábamos experimentando.
Podemos decir con gran humildad junto con los apóstoles, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos escuchado con nuestros oídos, lo que hemos tocado con nuestros dedos, esto es lo que les anunciamos. Después de varios años de estar incomunicados, nos pusieron en celdas enormes, todos juntos, donde había a veces hasta 200 o 300 prisioneros en una celda. No les puedo decir las cosas que hacían porque no las podrían tolerar, pero una cosa sí les diré. Los prisioneros cristianos eran golpeados y luego los amarraban a una cruz por 4 días, 4 noches sin interrupción. Entonces los comunistas, los oficiales los rodeaban, se burlaban de ellos y los insultaban con gritos sarcásticos. Miren a su Cristo. Pateaban entonces a los demás prisioneros y los obligaban a arrodillarse ante aquel espectáculo aberrante de burla y de ignominia. Después llegó también el lavado de cerebro. Ninguna persona que haya experimentado esta tortura podrá comprender lo que esto significa. Desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, durante 17 horas, teníamos que permanecer sentados perfectamente rectos, no nos permitían recostarnos o inclinar la cabeza. Cerrar los ojos era considerado un crimen. Por 17 horas al día teníamos que escuchar: el comunismo es bueno, el comunismo es bueno, el cristianismo es una tontería, el cristianismo es una tontería, ya nadie cree en Cristo, ya nadie cree en Él. Ríndete, ríndete, ríndete. Desde las 10 de la mañana, desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, todos los días, durante días, semanas y años. Los oficiales torturaban a los que creían en Dios. Desde un atizador de hierro candente, desde un palo de una porra de goma y diversos tipos de métodos que ustedes lo saben, el hombre se especializa en este tipo de torturas. Entonces ocurrió un milagro. Cuando las cosas estaban en su peor momento, cuando nos estaban torturando como nunca antes, comenzamos a experimentar amor por aquellos que nos torturaban. De la misma manera que una flor nos recompensa con su perfume cuando la trituramos, cuanto más nos torturaban y más se reían de nosotros, más compasión y amor sentíamos por ellos. Muchos le preguntaban al pastor Gumbrand: ¿cómo es posible amar a alguien que te tortura? Él respondía de la siguiente manera: mirando a los hombres no como son, sino como llegarán a ser. Yo podía ver en muchos de nuestros perseguidores a un Saulo de Tarso, a un futuro apóstol Pablo. Muchos de los oficiales de la policía secreta, quienes les testificamos, se convirtieron en cristianos y se regocijaron de sufrir en prisión al igual que nosotros y al conocer al Señor Jesucristo. A pesar de que nos castigaron con el látigo como lo hicieron con Pablo, pudimos ver por la gracia de Dios en nuestros carceleros el potencial, como en las escrituras, de un carcelero de Filipo que también se convirtió. Soñábamos con que muy pronto ellos nos preguntarían a nosotros: ¿qué debo hacer para ser salvo? Fue en la prisión donde encontramos esperanza de salvación para ellos. Fue allí donde desarrollamos un sentir de responsabilidad hacia ellos. Fue en la prisión y en la tortura donde nació la idea de una misión cristiana hacia estos hombres. ¿Qué podemos hacer para ganarlos para Cristo? El pastor Gumbrand fue dejado en libertad en el 1956 y en el año 1959 fue entregado nuevamente a las autoridades, traicionado por uno de sus congregantes.
Fue puesto nuevamente en libertad por segunda vez en el año 1964. En el año 1965, amistades en el extranjero pagaron la suma de $10,000 para que la familia pudiera salir del bloque comunista. La pregunta que nos queda flotando en el aire ante tan poderoso testimonio es: ¿estamos dando testimonio de Cristo? Seguramente no de la manera que Richard Wurmbrand lo hizo, pero la realidad es que muchas veces nos encontramos también en momentos en los cuales se nos pregunta: ¿dónde está tu fe? Donde te ves presionado a negar a Cristo, a rechazar tu fe. Y la realidad es que tú sabes muy bien que vivir para Cristo implica pagar un precio. El Evangelio nos está mostrando ahora el testimonio de un hombre. Hubo un hombre que dice que era ¿qué? Enviado de Dios. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre enviado de Dios? ¿Alguien me puede decir? Juan el Bautista. Nos dice que se llamaba ¿qué? Juan. ¿Qué Juan era? ¿Por qué el Bautista? Porque es el que le permitía que... es el que le permitía que... Dice, no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz, ¿no? O sea, por eso era él. Porque Juan el Bautista era porque era el que venía a dar el testimonio, ¿no? O sea, él no era la luz, sino era el medio por el que lo conocían. Ok, él era un medio, pero ¿por qué es Juan el Bautista? ¿Por qué no es otro Juan? Lo hemos visto en semanas anteriores, ¿por qué no? A ver de este lado, ¿por qué no? A ver si alguien se acuerda. No todos, ¿eh? ¿Porque bautizaba? Pero aquí no está diciendo que es Juan el Bautista. No está diciendo textualmente que es Juan el Bautista. ¿Por qué decimos que es Juan el Bautista si el texto no está diciendo que es Juan el Bautista? ¿Por qué estamos seguros que es Juan el Bautista? ¿Por qué? Porque ya se había profetizado, ¿eh? Ahorita vamos a hablar un poquito de esto. ¿Por qué decimos que es Juan el Bautista? Piénsenle tantito, ¿por qué? Porque él era el verbo y el verbo era con Dios. Se puede decir. Pero eso, ¿qué tiene que ver con el hecho de que sea Juan? De que él era el elegido, el escogido para dar el testimonio. Pregunta, ¿quién escribió este evangelio? Juan. ¿Juan quién? El discípulo. El discípulo. Pues lo vimos por los 5, ¿no? Los 5 discípulos. Ok, ¿qué tiene que ver? A ver, ¿por qué Juan, el discípulo, es el autor de este evangelio? Porque era era judío. Porque era judío, porque era palestino, porque era miembro de los 12, ¿verdad? Pero, ¿estamos hablando del mismo Juan? No. ¿Por qué no? Piénsenle tantito. Es que ese fue el Juan el Bautista, lo decapitaron, ¿no? Ok, lo decapitaron, ok. No puede ser el mismo Juan. Pero eso no está dicho aquí. Eso no es una prueba de que él... ¿Por qué nos está diciendo que este hombre se llamaba Juan? ¿Qué Juan era? ¿Por qué estamos seguros que es Juan el Bautista? Cuando Juan habla, el apóstol, Juan el discípulo, cuando Juan escribe su evangelio, hay una característica que a él lo distingue. ¿Cuál es? Que él es el discípulo amado. Sí, pero ¿qué quiere? Pero, exacto. Y yo estaba ¿Qué es? A ver, pero ¿a qué se está refiriendo con eso? Cuando Juan escribe de sí mismo en el Evangelio, Juan el discípulo, Juan el apóstol, cuando Juan escribe de sí mismo en el Evangelio, ¿qué es lo que dice? Yo soy la luz. No. Porque Juan no habla de sí mismo. Exactamente. Yo estaba aterrado, dije, no le van a dar al blanco.
Exactamente. Juan, el apóstol, el discípulo y discípulo, nunca habla de sí mismo, nunca menciona su nombre. ¿Sí me estoy explicando? Él dice, el discípulo a quien él amaba, habla de sí mismo de otra manera, en tercera persona, nunca menciona su nombre. Él no habla de sí mismo. ¿Sí me estoy explicando? ¿Por qué sabemos que no es Juan, el apóstol, el discípulo? Porque él no habla de sí mismo. ¿Sí me estoy explicando? Pero aquí dice que hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Entonces, por la misma narrativa de lo que ya hemos visto anteriormente, sabemos que no es Juan el discípulo, no es Juan el apóstol. ¿Qué otro Juan relevante nosotros tenemos? Juan el Bautista. ¿Sí me estoy explicando? O sea, este ejercicio que acabamos de hacer ahorita, insisto, no es para que ustedes no solamente digan, bueno, es Juan el Bautista. Ajá, sí, pero ¿por qué? ¿Sí me estoy explicando? Sí. O sea, no nada más quiero que me des la respuesta correcta, sino por qué esa es la respuesta y por qué estás seguro que es la respuesta. ¿Sale? Recuerda que es muy importante no solamente que tengamos la respuesta correcta o tengamos nuestra fe fundada en determinadas fórmulas, sino sepamos por qué esto es así. ¿Sí me explico? Sí, claro, rasquémosle. Tenemos ahí un mapa amplio, ¿verdad? Y hay evidencias bíblicas que nos dan. La Biblia se comprueba ¿qué? A sí misma. ¿Sale? Entonces, por esta sola evidencia, nosotros sabemos que no es Juan el discípulo, no es Juan el apóstol, es Juan el Bautista. Entonces, Juan el discípulo no habla de sí mismo. No, o sea, vamos a decirlo así. Si usted escribiera una carta, usted no diría David. ¿Me explico? Usted diría el hermano que lo recibe. ¿Me explico? Habla de usted de una manera velada. El objetivo de Juan, insisto, en su narrativa del Evangelio, no es hablar de sí mismo, sino hablar de Cristo. Es mostrar los hechos de Cristo, mostrar a Cristo como el Hijo de Dios. Pero cuando él habla de sí mismo, se baja la luz, como que se hace un ladito para que no lo vean. ¿Me explico? Él nada más es la voz que está hablando ahí, que te está contando todo esto, pero tú no lo ves. ¿Me explico? ¿Sí me estoy dando a entender? Sí. Ahora, en este primer capítulo, es muy importante que tengamos presente, de hecho, si tú vas a los evangelios sinópticos, ¿qué son? Mateo, Lucas, Marcos y Lucas. Mateo, Marcos y Lucas. Ok, correcto. Esa respuesta también los voy a estar poniendo buscapiés. Eso ya lo hemos dicho 30 veces. ¿Sale? Entonces, vamos a ver que inmediatamente, por ejemplo, los evangelios, de hecho, si te das cuenta, no son biografías. Los únicos que nos cuentan la infancia de Jesús y algunas, el nacimiento de Jesús nada más es Mateo y es Lucas. Pero fuera de ahí, vamos a ver en la progresión, se salta y empezamos a ver, por ejemplo, el inicio del ministerio de Jesús, ¿verdad? Y el inicio del ministerio de Jesús comienza por el mensaje de un hombre. Entonces, hoy vamos a conocer el testimonio del hombre, que en palabras de Jesús es el hombre más grande nacido de mujer. Vamos a conocer el testimonio poderoso de Juan el Bautista. Y vamos a ver por qué es importante el testimonio de Juan el Bautista y por qué lo debemos conocer plenamente. ¿Sale? Le llamaban el Bautista, ¿por qué? Pues porque bautizaba. Simple y sencillo, ¿no? O sea, llano y sencillo. Vamos a ver en el testimonio de los evangelios que este hombre, ¿verdad? Juan, predicaba un mensaje solamente. ¿Cuál era el mensaje de Juan? Arrepentimiento. Y él
utilizaba este elemento del bautismo como una señal, ¿verdad?, de este arrepentimiento. Y los llamaba, ¿verdad? Bautícese cada uno, ¿verdad? Los llamaba al bautismo. Pero era un hombre, vemos que también era un hombre peculiar, ¿verdad? Era un hombre de características singulares. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta la evidencia bíblica de que Juan era un hombre. ¿Por qué el evangelista nos dice, después de mostrarnos en los primeros 5 versículos acerca de la identidad del verbo, por qué rompe, parece que rompe con su narrativa, parece que pone un paréntesis, un punto y coma, y dice, bueno, hubo un hombre. ¿Por qué es importante hablarnos de este hombre? Porque este hombre va a ayudar mucho al propósito de Jesús en la tierra. ¿Y este fue un más grande profeta? Ahora, vamos a ver hoy por qué es considerado el más grande. ¿Ok? Vamos a considerar esto. Pero esto es muy importante. Me gusta mucho este énfasis del Evangelio cuando dice que Juan era un hombre. ¿Por qué es importante recordar esto? Clase, ¿por qué? Porque él no era Dios. Exactamente, ¿ok? ¿Y eso por qué es necesario saberlo? Porque Podría haber padecía de la confusión. misma manera. Bueno, Porque incluso hasta él cuando bautiza a Jesús dice, ¿no? O sea, él es primero que yo, porque la gente como pues recibía el cambio lo llegaba a confundir, ¿no? Claro. Con Jesús. Entonces tienen que aclarar que él solo bautizaba, pero que él no era nada. Esta es una cuestión muy importante que creo que podemos aprender. Vamos a aprender muchísimo de Juan. Creo que es una de las personas que yo más admiro y aprecio mucho. O sea, algo que tú debes aprender en tu carrera cristiana. Déjame decirte una cosa que es muy devocional. Nuestra mirada siempre tiene que estar ¿quién? En Dios, en Jesús. Hebreos dice, puestos nuestros ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Tú tienes que tener siempre la mirada en Jesús. Pero déjame decirte también que puedes aprender de ciertos hombres, de ciertas personas. La Biblia está repleta de testimonios de hombres y mujeres que nos enseñan cosas de los que podemos aprender. Nosotros en nuestro caminar en la fe somos rodeados de hermanos, hermanas, de los cuales ¿qué? Aprendemos. Vemos su ejemplo, su carácter, su caminar. Ejemplos positivos y ejemplos también negativos. ¿Y de ellos qué? Aprendemos. Es muy importante tener esto presente porque Juan, el evangelista, nos está diciendo, Juan es un hombre. No se te olvide nunca que tu adoración solamente es a Dios. Pero puedes, si lo quieres reconocer, se vale reconocer a estas personas que sirven al Señor. Pablo constantemente nos dice, reconozcan en el Señor a los que sirven, ¿verdad? Sed imitadores de mí, Pablo decía, como yo de Cristo. Imagínate qué nivel de autoridad moral y de testimonio tendría que tener Pablo para poder decir semejante expresión. Yo no podría decir eso, jamás. Tú le podrías decir a los tuyos, sé imitador de mí como yo soy de Cristo. Esos chanclas están muy grandes. Pero me encanta porque el evangelista nos dice, Juan es un hombre. Mis amados, Dios ama al hombre. El propósito por el cual Dios puso al hombre en esta tierra es para glorificar su nombre. ¿Fue creado a qué? El hombre fue creado a imagen y semejanza. Esa imagen y semejanza se vio corrompida por el pecado. Pero eso no quiere decir que el hombre ya no tenga el propósito que tenía de glorificar a Dios, de representar. El hombre fue creado para la gloria de Dios. Pero tú y yo, por nuestra naturaleza caída, porque somos seres humanos y por naturaleza somos idólatras, tenemos la inclinación y la tendencia de
poner demasiado nuestros ojos, nuestro corazón, nuestra adoración en el hombre. Esa es una realidad. Por eso podemos aprender, podemos admirar, podemos respetar, podemos crecer del testimonio de los hombres, pero nosotros tenemos que ser muy audaces y muy sabios y tener mucho discernimiento para no olvidar que antes que todo y después de nada, lo primero es Dios. No se te olvide nunca que ante todo nosotros somos hombres. También por eso está ese texto bíblico, ¿no? Que dice, maldito el hombre que confía en él. Claro, por supuesto. Nuestra confianza no debería de estar en el mensajero, sino en el que da el mensaje y en lo que contiene ese mensaje. Y el mensaje siempre, todo mensaje, mientras venga del hombre, debe de ser examinado. Es por esa razón, o sea, nada más con esto que te estoy diciendo, tienes mucho que reflexionar. O sea, Pablo le decía a los tesalonicenses que no menospreciaran las profecías. Dice, examinadlo todo, retened lo bueno. ¿Por qué? Porque nosotros somos, ¿qué? Hombres. Porque hasta el predicador más pilo puede equivocarse, puede tropezar. El pastor más amoroso, más compasivo, el evangelista más audaz, el diácono más servicial, la hermana más consagrada, no es perfecto. Tú no puedes poner tu mirada en los hombres. Evidentemente debes conocerlos, debes observarlos, aprender de ellos, crecer con ellos. Se vale, para eso es la vida de iglesia, la comunión, la coinonía. Pero no se te olvide que somos hombres. No se te olvide eso. Porque a veces hacemos un vínculo tan profundo, y no estoy diciendo que esté mal, pero la realidad es, Juan nos enseña una cosa. Él no buscaba admiración para él. Él no buscaba su reputación. Él no buscaba lo suyo. Él era un hombre que siempre se hacía a un lado para mostrar a Jesús. Y el evangelista reconoce el testimonio de Juan. Dice, hubo un hombre. Me parece muy interesante que no dice, hubo unos. Juan era un hombre singular y extraordinario, porque de la gran multitud que había en aquellos tiempos en los que Jesús anduvo sobre la tierra, de ninguno otro dijo esto. Hubo un hombre, y este hombre era Juan. Y este hombre, dice el texto, que fue enviado de Dios. Esta palabra es importante, enviado. Enviado, ¿qué dice? ¿Por Dios? De Dios. Enviado de Dios. Si reflexionamos detenidamente en esto, sin intención de ser demasiado exhaustivos, el texto griego utiliza la expresión enviado. Eso significa que Él no se mandó a sí mismo, que no por iniciativa propia Él está haciendo lo que hace, sino lo hace porque fue comisionado fue enviado. La palabra usada aquí también es la palabra apóstol o apóstolos, pero no en el sentido en el que nosotros lo conocemos, sino en el sentido de la palabra apóstol significa enviado. Apóstol no es el que te cobran dólares. De hecho, algunas personas han dicho, incluso sin mala intención, dicho que los apóstoles son los que fundan iglesias. Para nada, no tiene nada que ver. El sentido bíblico de la palabra apóstol o apóstolos es enviado. Eso es lo que significa simple y sencillamente y llanamente la palabra apóstol, enviado. Si lo analizas, y no me malinterpretes, todo cristiano tiene un llamado apostólico. Todos somos enviados ¿a qué? A predicar. Claro, pero no en el mismo sentido en el que evidentemente le dio poder y potestad a sus discípulos, a esos 12 discípulos. Todo cristiano es enviado. Todo cristiano tiene un llamado en la gran comisión. Pero siguiendo esta línea, cuando habla de Juan, dice que fue enviado.
Esto confirma la identidad de Juan como un siervo de Dios. Punto número 1, Juan el Bautista tenía una comisión divina como aquel que cumpliría las profecías del Antiguo Testamento como precursor del Mesías. Este concepto de ser enviado es importante para nosotros dentro de la narrativa bíblica porque nos está hablando de que Juan estuvo en la tierra con un propósito de parte de Dios. Observa, por favor, lo que dice Isaías 43, lo leímos hace un ratito. De hecho, este versículo viene a ser prácticamente la identidad de nuestro ministerio, Voz que Clama. Isaías 40, versículo 3, dice, voz que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Isaías 43. Isaías ya había hablado de este varón, ya había anunciado de este personaje que iba a predicar en el desierto, iba a preparar el camino para el Señor. Fíjate lo que va a decir más adelante en el Evangelio. Acompáñame a Mateo capítulo 3, versículo 3. Mateo 3:3. Vamos a leerlo desde el 1. Mateo capítulo 3 dice el texto, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando, ¿en dónde? En el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos. Me encanta el mensaje de Juan. Juan no vino a decir que Dios es amor, ¿no? Ese no era el mensaje el primer mensaje. Nota por favor que el Nuevo Testamento acaba de iniciar, El Nuevo Testamento acaba de iniciar y el mensaje de Juan el Bautista no era pasa al frente, levanta la mano, repite una oración conmigo, pacta conmigo con un cheque. Ese no era el mensaje. El mensaje de él no era vamos a cantar alabanzas 3 horas y por eso vas a ser salvo. No dice eso. El primer mensaje del Evangelio nos llama, de hecho la primera palabra no es gracia, no es amor, es arrepiéntanse, arrepentíos. El mensaje que predicaba Juan es el mensaje de arrepentimiento. Por eso él era un profeta en toda la extensión de la palabra. Porque los profetas del Antiguo Testamento una y otra vez llamaban al pueblo a arrepentimiento. Arrepentíos. Y los da la razón. ¿Por qué debían arrepentirse? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque ya el cumplimiento de las promesas dadas por Dios en el Antiguo Testamento, ya en el reloj, ya se estaban cumpliendo. Juan lo sabía. Y la narrativa de Mateo, fíjate lo que dice en el versículo 3. Pues este es aquel, ¿de quién está hablando? De Juan el Bautista. Este es aquel de quien habló, ¿quién? El profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Te das cuenta? O sea, esto me fascina, porque vamos a ver que Juan no estaba predicando nada más porque pues él dijo, es que siento el llamado. No, Señor. Él ya había sido anunciado. Él ya había sido previamente anunciado. ¿Sabes cuándo? Hace más de 500 años. Mucho. El ministerio. Nota por favor que no dice el profeta Isaías no dice, va a venir un hombre llamado Juan. No. Él dice, una voz que clama en el desierto. Déjame decirte una cosa, mi amado, mi amada. Nosotros como personas, me encanta porque se habla de Juan no por su nombre específicamente, sino el propósito por el que vino a este mundo.
para ser una voz que clama en el desierto. Más adelante, acompáñame al Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Versículo 1. ¿Estás conmigo ahí? Dice el texto. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Marcos capítulo 1, versículo 2. Dice lo siguiente. ¿Estás ahí conmigo? Bien. Como está escrito, ¿en dónde? En Isaías el profeta. Nota de pie de página, iglesia. ¿Te das cuenta de que cuando los evangelistas citan el texto bíblico, cómo lo citan? ¿Cómo está escrito? Ajá. ¿Y eso qué significa? O sea, así está. Está escrito, claro, hay una evidencia escrita. Pero esta nota nada más es técnica. Quiero que la tengas presente. Si tú estás escuchando el plan de lectura McChain, si te das cuenta al final de todas las grabaciones, les doy una nota acerca de las características de la escritura. ¿Las has escuchado? Por ejemplo, si te das cuenta, nunca los apóstoles van a decir, ¿en qué capítulo y versículo está este mensaje que predicó Isaías? ¿En qué capítulo? ¿Qué leímos hace un momento? ¿Isaías qué? Isaías 40, versículo. No, 3. Ok. Mateo y Marcos, ¿por qué no dicen en Isaías capítulo 40, versículo 3? ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Se da cuenta? ¿Que no dice un versículo, un capítulo? ¿Por qué? Porque la Biblia no fue escrita con capítulos y versículos, mis amados. Más tarde fueron agregados al texto bíblico. Si usted escucha el plan de lectura McChain, hay algunas notas al final de todas las lecturas diario que hacemos y les he regalado algunas notas. Por ejemplo, la división de capítulos fue hecha por Stephen Langton, arzobispo de Canterbury, en la Edad Media. La primera Biblia en tener la división de capítulos fue la Biblia de Ginebra. Posteriormente, la división en versículos fue hecha por Robert Estienne, o mejor conocido como Stefano, que era un impresor francés, que él dividió en versículos, en pequeños, y nota también muy importante, son versículos, no versos. ¿Has escuchado que algunos pastores dicen en el verso tal? Esa es una aberración, no son versos, porque no está escrito en poesía. A diferencia, por lo menos en el caso de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, que sí están escritos en verso. Esta nota tú deberías de saberla, ¿por qué? Pues porque estás estudiando la Biblia, ¿sale? Esto es muy importante que tú lo sepas, porque tú debes crecer en tu madurez y en tu conocimiento bíblico. Entonces, si te das cuenta, la Biblia no fue escrita con capítulos y versículos, eso fue más bien seccionado después. Por eso incluso cuando tú vas leyendo la Biblia te das cuenta que hay algunas interrupciones abruptas en la narrativa bíblica. Yo te recomiendo para tu lectura personal que te consigas en una librería cristiana o en sociedades bíblicas, te consigas una Biblia así, que se lee de corrido, nada más está dividida por capítulos. Así vas a entender mejor el sentido bíblico de los textos. ¿Sale? Muy bien. Es por eso, y ahí de donde sacan que según hay partes que no se escribieron. O sea, porque alguien encontró todos los... O sea, bueno, ya ve que dicen que no, que por decir de Judas no pusieron cosas y así. Entonces... Judas, por ejemplo, cita algunos textos apócrifos. Este señor Robert, a lo que me refiero, fue el que encuentra los escritos y él los transcribe. ¿O cómo? Es que yo no entendí. Bueno, nada más vamos a dejarlo ahí. El que hace la división en capítulos es Stephen Langton, y el que hace la división en versículos es Robert Estienne. ¿Ok? Esos datos específicos de los procesos de traducción, habrá oportunidad de platicarlos con más detalle porque es un tema extenso. ¿Sale? Es un tema extenso, pero nada más era una pequeña nota de pie de página. ¿Ok? Ahora, si te das cuenta, dice Marcos, dice que está escrito en Isaías, ¿qué? El profeta. Y nuevamente nos está mostrando el texto de Isaías 43. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. Que de hecho este versículo no es de Isaías. Y este versículo,
si tú lo observas, es de Malaquías, capítulo 3, versículo 1. El versículo 3, a ver, otra vez, regreso, no te me pierdas. Marcos capítulo 1, ¿estás ahí? Marcos capítulo 1. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual que preparará camino delante de ti. Hasta ahí hay una profecía. Y luego viene el versículo 3. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Si te das cuenta, el texto aquí, en este caso, el evangelista Marcos se está refiriendo a la profecía de Isaías del versículo 3, porque el versículo 2 no es una profecía. Lo que leímos hace un momento, Isaías 43, el versículo 2 no está en Isaías 43, ¿estás de acuerdo? Malaquías 3:1, ¿ya lo tienes ahí? Sí. ¿Qué dice? He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo, al Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ok, entonces te das cuenta entonces que está citando al profeta, pero como tal está enfocándose en el profeta Isaías, no menciona a Malaquías. Pero en este versículo, Marcos 1, versículos del 1 al 3, menciona en el versículo 2 la profecía de Malaquías 3:1, y en el versículo 3 menciona la profecía de Isaías 40, versículo 3. ¿Estamos bien? Pero todos esos versículos del Antiguo Testamento nos apuntan al ministerio ¿de quién? De Juan el Bautista. Y claramente esos versículos nos mencionan que él era una persona enviada por Dios. ¿Sale? Juan el Bautista fue enviado por Dios. No solamente porque su nacimiento fue anunciado, su ministerio fue anunciado, porque él tenía una comisión divina, sino fue enviado por Dios porque su concepción y su nacimiento no fueron comunes, fueron milagrosos. Acompáñame al Evangelio de Lucas, capítulo 1. Creo que vamos a ver el testimonio de Juan, creo que en 2 sesiones, porque la verdad es que es bastante interesante. Lucas capítulo 1, ¿estás ahí conmigo? Amén. Lucas capítulo 1, versículo 7. Observa lo que dice el texto. Voy a leerlo un poquito más atrás. Voy a leerlo desde el versículo 5. Lucas 1, 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Apunta ese nombre por ahí. De la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. ¿La esposa de quién? La esposa de Zacarías. Entonces, a ver, para que vayamos ahí relacionando. Estaba entonces Zacarías y Elizabeth. ¿Sale? En esta ecuación. Zacarías el varón, Elizabeth la mujer, era su esposa. ¿Ok? Ambos, versículo 6, eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas en el Señor. ¿Te parece muy semejante a algún caso que tú conozcas? Pero, versículo 7 dice, pero no tenían un hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Versículo 12. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor.
Versículo 13. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Ah. Juan Bautista. Entonces Zacarías y Elizabeth pues ya eran personas mayores, ya no podían tener hijos, ¿verdad? Y ellos querían tenerlo. Y el Señor les da un hijo. Y este hijo era Juan. Fíjate lo que dice el ángel, versículo 14. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Versículo 15. Porque este será ¿qué? Grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra. Y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Wow, eso es un elemento muy importante que nos habla de la identidad profética de Juan. ¿Para hacer qué? Volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¡Wow! ¿Te das cuenta que el ministerio de Juan ya estaba anunciado? Ya, desde Isaías. ¿Te das cuenta? Vamos a ir más adelante, vamos al versículo 36 de ese mismo capítulo. Lucas 1:36 dice, está Elizabeth. Una pregunta. Dígame. Aarón, esta Elizabeth viene siendo hija de Aarón, hermano de Moisés. Proviene de un linaje sacerdotal. Acuérdate que él era sacerdote. O sea, se casaban, insisto, en un contexto de linaje sacerdotal. ¿Sale? Importante tener esto presente. Entonces vamos a ver que visitando, ¿verdad?, Elizabeth a su prima. ¿Cómo se llama su prima? A la buena Mary, ¿verdad? Versículo 36. ¿Estamos ahí? Sí. Cuando el ángel le anuncia a María el nacimiento de Jesús, ¿verdad? ¿Te acuerdas de eso? Sí. Le menciona también que el Señor está haciendo la obra también en su parienta, en su familiar Elizabeth. Ella también ha concebido hijo en su vejez. Este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Entonces, María y Elizabeth eran parientas, eran familiares, ¿sale? Otras traducciones traducen que ella era prima, era familiar cercana. Entonces, Juan el Bautista y el Señor Jesús también eran familiares, ¿verdad? Estaban cercanos, ¿verdad? Familiarmente. ¿Cuánto le llevaba Jesús? ¿Cuánto le llevaba Juan a Jesús en edad? Meses. 6 meses. 6 meses, nada más. Muy interesante ese dato, ¿verdad? Muy interesante este dato. Entonces vamos a ver que el Señor está obrando en la vida de Zacarías y de Elizabeth, sus padres, ¿verdad? Vamos adelante al versículo 57. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz, ¿qué? Un hijo. Cuando lo oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Le preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Porque recordemos también que Zacarías
en este acontecimiento de el ángel, él queda mudo temporalmente, ¿verdad? Queda mudo temporalmente hasta el nacimiento del niño. Por eso ven que por señas él se dirige, pide una tablilla, escribe y dice: Juan es su nombre. Todos se maravillaron. Versículo 64, al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Se llenaron de temor todos sus vecinos, en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas, y todos los que oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Hablando de Juan. Y la mano del Señor estaba con él. Dice que fue enviado de Dios. Fue anunciado. El Espíritu Santo llenó a Zacarías para profetizar acerca de Juan. Y fue enviado Juan en el tiempo señalado para comenzar su ministerio público. Ahora, es muy importante entender. Entonces nos queda claro que Juan fue un enviado de Dios. No solo por su ministerio, sino también por su nacimiento. ¿Sí estamos claros? Fue enviado por Dios porque fue profetizado su ministerio y fue anunciado su nacimiento en condiciones milagrosas, sin embargo, no iguales o símiles a las de nuestro Señor Jesucristo. Muy importante tener esto presente cuando hablamos acerca de Juan, ¿ok? Ahora, ¿quién fue Juan el Bautista? ¿Quién fue él? Fue el primer profeta verdadero que apareció en Israel en 400 años. La Biblia nos muestra que hubo un periodo amplio, ¿verdad?, después de la cautividad babilónica, en la que ya no había palabra profética, ya no había más revelación del Señor. Durante 450 años no hubo profeta en la región de Palestina. Todos los profetas que te encuentras en el Antiguo Testamento, ya no había de esos. Durante 450 años no hubo revelación, no hubo palabra, no hubo escritos, no hubo nada de eso. Pasaron muchos siglos hasta que llegó Juan. Ahora, Juan es un elemento muy importante dentro de la revelación bíblica, porque sin Juan no entendemos el ministerio de Jesús y estaría incompleta la revelación bíblica. ¿Qué clase de predicador era Juan? De arrepentimiento. Un predicador de arrepentimiento, pero ¿cómo se predica arrepentimiento? ¿Qué clase de predicador era él? Tú has escuchado predicaciones, ¿verdad? Seguramente. Y te das cuenta que cada predicador tiene ¿qué? Su estilo, ¿verdad? ¿Cómo era el estilo de Juan? ¿Era carismático? Él decía cómo iba y arrepentirse. Era duro, directo, confrontativo, de esos pastores y predicadores que, cómo nos encanta escuchar, ¿verdad? De esos que son muy queridos, ¿verdad? Pero a pesar de todo eso fue muy querido, fue muy famoso, fue muy popular. O sea, durante el tiempo de su ministerio, él fue un hombre muy usado por Dios para bendecir a la nación. Marcos 1:5 describe el enorme efecto que tenía el ministerio de Juan. Dice el texto: salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén. O sea, era una influencia muy potente. Los expertos en la alta crítica dicen que no está hablando en un sentido literal, que esto más bien es una hipérbole, es una exageración, y salió todo el pueblo. Bueno, probablemente no salió todo el pueblo, pero la realidad es que era una gran mayoría. O sea, una gran influencia. ¿Y levantaste la mano? Era una gran influencia. O sea, de Jerusalén y de Judea iban buscando la predicación de Juan. Que era una predicación, ¿qué? Dura.
y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Qué potente testimonio, qué potente ministerio. ¿Cuál era el propósito del ministerio de Juan el Bautista? Preparar a su pueblo para el Mesías. Preparar. ¿Qué dice Isaías? Preparar el camino. Preparar el corazón. Sí, claro. Preparar el corazón, preparar el terreno. Déjame decirte que en la antigüedad, cuando un rey iba a visitar otra nación, cuando un rey iba a visitar un pueblo, cuando el rey iba a visitar a otra persona, no nada más llegaba, ¿qué crees? Ya llegué y tocaba el timbre. No, señor. Cuando un rey iba a otra nación o a un lugar, enviaba desde antes ¿a quién? A un heraldo. A un heraldo, a un embajador, a un mensajero. ¿Para qué? Para anunciar y preparar. Ahí viene el rey. Ahí viene el rey. Ahí viene el rey. ¿Verdad? Ándale, como el de Shrek. Pues mira, digo, yo sé que es una caricatura y evidentemente es cómico, ¿no? Pero si te das cuenta, no fue el rey. Me encanta esa escena, ¿no? Shrek y Fiona llegan a su casa y el rey les manda un recado. El rey no va a entregar el recado él solo, manda a sus heraldos. Y esa escena es muy cómica, ¿no? Porque están llegando, todavía ni entran a la casa y ya alfombra roja y las trompetas, pom, 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 y llegan, ¿no? Y pues, oye, te invitamos a la comida en la casa del reino. Esa es la labor que hacemos nosotros. Todos aquellos que predican la palabra del Señor preparan el camino. Cuando tú predicas el evangelio, estás preparando el camino. Compartimos también el ministerio de Juan. Estamos diciendo a las personas, oye, ¿qué crees? El rey ya viene. Arrepiéntete. Ahora, preparar el camino no necesariamente hay que decir, oye, me vas a quitar las piedras. ¿Has visto esto que se hacen ahorita en las elecciones, no? Que cuando va el gobernador o cuando va el candidato o el delegado, ¿qué hacen? Limpian las calles, cortan el pasto, pintan las banquetas. Sí. Y platican con todos, oiga, va a venir, mire, muy cordiales, muy amables, ¿verdad? Porque están, ¿qué? ¿Te das cuenta? Entonces, evidentemente, no lo hace, desde la antigüedad esta práctica siempre se ha hecho para preparar todo para cuando llega el grande, el mero mero. Como el rey. Exactamente, entonces es muy importante tener presente que el propósito del ministerio de Juan era preparar el camino para Jesús. Muy importante tener esto presente, ¿sale? Él no vino para servirse a sí mismo, por eso confrontaba a Juan el Bautista, ¿qué? El pecado, llamaba al arrepentimiento. Predicaba en el desierto llamando al arrepentimiento. Y en esa misma predicación y en esa misma dinámica, hasta incluso le tocó a Herodes, ¿verdad? Dice que estaba él predicando en los días del rey, ¿qué? Herodes, ¿verdad? Y esta es una de las cosas que más admiro de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista era un hombre que sabía a quién servía y a quién representaba. De manera que venía el rey Herodes con su séquito, no sé, iba pasando y Juan le predicó y le reprendió por su vida inmoral, por su testimonio inmoral. Juan lo reprendió por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Estaba en una situación pecaminosa, en una situación inmoral, en una situación adúltera. Y si tú y yo fuéramos Juan, ¿verdad? Que viéramos, no sé,
a alguien de determinada influencia, al rey, al gobernador, al político, al hermano, no sé, a alguien que consideramos de respeto, probablemente diríamos, bueno, ¿quién soy yo para juzgar, verdad? Bueno, Dios es amor, Dios va a tratar con cada quien, que Dios lo bendiga. No lo juzgues, hay que orar por él. ¿No has escuchado eso? ¿Qué hizo Juan? Lo enfrentó. Ah, pues sí. Si tú y yo fuéramos Juan, no hubiéramos hecho ¿qué? Nada. No hubiéramos hecho nada. Y me encanta porque Juan era un hombre que sabía que él era un enviado de Dios, era un mensajero de Dios, era un heraldo de Dios, y él representaba ¿a quién? ¿A quién le debía obediencia? ¿A quién le debía lealtad? ¿Por qué le tendría que temer al rey? Si el rey, insisto, estaba en una situación, porque, insisto, el rey estaba delante de Dios en la misma par que todos. Me encanta porque Juan sabe, Juan es un hombre humilde. Él no buscaba fama para sí mismo, pero vamos a ver que Juan también no se intimidaba ante los rangos o las autoridades. Me da igual que seas, me da perfectamente igual que seas el rey y que te llames fulano de tal, y me da perfectamente igual. Tú estás en una situación errónea delante de Dios, estás en pecado. Y lo confrontó. Si Herodes estuviera en nuestra congregación y Juan estuviera en nuestra congregación, ay Juan, no seas legalista. Ay Juan, qué falto de amor. Juan, no lo juzgues, Dios es amor, abrázalo. ¿No? ¿No? Juan es un hombre que dijo, chavo, me da mucho dolor en mi corazón, serás muy el rey, pero estás viviendo mal. Estás ofendiendo a Dios con tu vida. ¿Te das cuenta el ejemplo y el testimonio que nos da para nosotros? Con esto no quiero decirte esencialmente que tú vayas buscando los defectos, los negritos en el arroz de la vida ajena. Porque ya los vi muy motivados, ¿verdad? Ahorita decir, ahorita voy a echarme. Ya tengo ahorita a quién les voy a decir, a las Herodías, tengo como 5 Herodías ahí en la mira, y a 5 Herodes por ahí, y a unos Felipes que andan ahí, no, ¿verdad? Nos encantaría, ¿verdad? Pero nota por favor que Juan tenía la autoridad moral y espiritual para poder hacer eso. Y nosotros no, tendremos que quitar la viga de nuestro ojo. Claro, ¿verdad? Ese es un elemento muy importante, pero sobre todo esto no nos debería reservar el hecho de, la iglesia, mis amados, la iglesia, el cuerpo de Cristo, tiene la autoridad por medio de las Escrituras de confrontar el pecado. La iglesia debe confrontar el pecado en su interior. No podemos dejar que las cosas estén así. Y ese es un tema que yo sé que no se habla. Es un tema que no se toca. ¿Por qué? Porque ¿salen qué? Salen ronchas, salen ampollas. Mis amados, Juan era un hombre que confrontaba el pecado, llamaba al arrepentimiento. Hasta el rey impío, hasta Herodes, que era un impío y un chacalón de ligas mayores. Porque déjenme decirle que Herodes, su padre, el papá de este Herodes, el otro Herodes, buenas noches, era el que mató a todos los infantes. El que quería engañar a los magos para encontrar y trajo a todos los religiosos y les dijo, ¿dónde ha de nacer el Mesías? En Belén de Judea. Ah, perfecto, pues ahorita me firma Surta un dictamen y abortos gratis para todos. Cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia, ¿verdad? Échenselo a todos los chamacos. Y es por esa razón que el Señor le revela a José que tiene que emigrar a Egipto durante un breve tiempo y después regresa. Él es el papá de este Herodes del que estamos hablando. Entonces era una familia, muy linda, ¿verdad? Singular, ¿verdad? Entonces, este Herodes, que estaba en una situación inmoral, reconocía que Juan era un hombre de Dios. Marcos 6:20, Herodes dice de Juan que era un varón justo y santo. Y oyéndole, Herodes escuchaba a Juan,
y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. ¡Wow! O sea, hasta el diablo dice, este hombre viene, es un enviado de Dios. Me encanta porque en el Nuevo Testamento, cuando nosotros vemos, por ejemplo, hay un episodio muy interesante. Los apóstoles están predicando, llegan a un determinado poblado donde hay un hombre que se dedica al exorcismo, los hijos de Seba. Y eran hombres evidentemente que pues hacían esto con intenciones mercantiles, ¿no? Y buscaban poder, ¿no? Y le decían a los endemoniados, te reprendo, los sacaban en el nombre de Jesús el que predica Pablo. Y es interesante porque el testimonio de Lucas en Hechos de los Apóstoles dice que esta persona que estaba endemoniada, que estaba poseída, y el demonio le dice, a Jesús conozco y a Pablo también. ¿Ustedes quiénes son? ¿Y ustedes quiénes son? Ajá, sí. O sea, déjame decirte una cosa, mi amado, mi amada. Cuando tú estás sirviendo al Señor, estás en la lista negra, en el blacklist. Eres de los más buscados del reino de las tinieblas. Cuando el diablo no te está dando lata es porque eres de los suyos. Cuando el mundo no te está piscando las costillas es porque estás muy... ¿Para qué te estoy molestando? Pues es de mis cuates. La verdad es la realidad. Ninguno de los santos de todos los tiempos, ninguno encajado en el mundo y ha sido odiados, perseguidos. ¿Por qué? Porque no son del mundo. Porque no sirven al reino de las tinieblas. Pero me encanta este testimonio de Hechos de los Apóstoles, porque hasta los demonios saben. Yo sé quién es Pablo. Y yo sé a quién representa. Representa a Jesús. A ellos los conozco. Yo no quisiera escuchar que un demonio diga, te conozco. Pero qué gran honor, ¿no? Imagínate el impacto que Pablo tenía en el reino de las tinieblas para ser conocido por los demonios. Santiago dice que los demonios creen y tiemblan. Vamos a ver que incluso hasta Herodes sabía, escuchaba y reconocía, este hombre es de Dios. Es un hombre justo, es un hombre santo, es un buen hombre. Y hasta lo escuchaba. Ponía sus predicaciones de Juan en YouTube, ¿no? Decía, ay no, predica bien picoso ese Juan. Pero es... Y ya me imagino a la chacala de su mujer, quítame tus predicaciones, por favor. Quítame eso, no lo quiero escuchar en la casa. No sé, estoy tirando al aire, ¿no? Sé que esas cosas casi no pasan, ¿no? Vamos a ver que por incitación de su madre y de estas mujeres, vamos a ver que Herodes es incitado a encerrar a Juan en la cárcel y posteriormente a decapitarlo. ¿Sabes por qué perdió la cabeza Juan? Sí, decir la verdad. Por decir la verdad. Por confrontar el pecado. Y por defender la santidad del matrimonio. Y esto le pasa a muchos pastores en los días de hoy. Por confrontar el pecado, por corregir a sus ovejas, por poner en orden a las congregaciones. Por menos que eso les dan cuello. Esa es la realidad. Cuando tú y yo vivimos como lo vimos con Richard Gumbrand, cuando vivimos para dar testimonio de la verdad, tienes que pagar el precio por ese testimonio. La próxima semana vamos a continuar mirando el testimonio del hombre más grande nacido de mujer, conocido como Juan el Bautista. Juan el Bautista, insisto, es importante para nosotros dentro de la revelación bíblica, porque sin él no puede dar inicio y arranque el ministerio de Jesús. Recordemos que el ministerio de Jesús arranca a partir del bautismo, de las aguas del bautismo por la mano de Juan. A partir de ahí el Señor Jesús será llevado al desierto e iniciará un camino de 3 años y medio en un ministerio extraordinario y lo llevará a la cruz del Calvario. Entonces, para poder comprender al Verbo, tenemos que comprender a aquel que preparaba el camino, al mensajero, ¿verdad? Que es Juan el Bautista.
Vamos a repetir nuestro texto clave, ¿ok? Que se encuentra en Juan 20:31 y nos encomendamos al Señor en oración. ¿Sale, clase? ¿Ya se aburrió? No. Bueno, qué bueno porque ya acabamos. Juan 20:31 dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20:31. Mis amados, gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra el día de hoy, por el testimonio de Juan el Bautista, Señor. Gracias por este hombre. Gracias porque tú lo pusiste, Señor, en esta tierra para mostrarnos al Mesías. Gracias, Señor, por la humildad de Juan el Bautista. Gracias por el coraje y el valor de Juan el Bautista. Gracias, Señor, por esos hombres que predican arrepentimiento, que predican salvación, que nos llaman a santidad. Gracias, Señor, por aquellos siervos, por aquellos hermanos, Señor, que son un ejemplo, un testimonio, Señor. Y a veces, Señor, ciertamente son ásperos, son duros, pero Padre Santo, haz sensible nuestros corazones para escuchar a esos hombres puestos por ti, Señor. Te damos gracias por el ministerio de Juan el Bautista, porque a través del ministerio de Juan el Bautista nos muestras que tú cumples tu palabra, que el reino de Dios no está lleno de llaneros solitarios, que tú no careces de obreros y no careces de recursos. Siempre, Señor, hay alguien que te anuncia. Siempre hay alguien que te proclama. Incluso en medio del desierto, Señor, siempre hay quien predicará al Señor. En medio de las tinieblas, Señor, siempre va a haber luz, y esa luz estuvo en Juan el Bautista. Que nosotros, Señor, podamos ser como Juan, comprometidos con la verdad y dispuestos a pagar el precio que ello implica. Muéstranos, Señor, aprendizaje, ejemplo, testimonio en la vida de tu siervo Juan el Bautista. Y muéstranos, Señor, al gran hombre, a ese hombre grande, no porque fuera superior, sino porque era un hombre humilde y era un hombre consagrado para mostrar a Cristo. Te damos gracias por este tiempo en tu palabra. Aplica esta verdad a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y en su nombre decimos amén. Clase, ¿cómo estamos? Bien. Gracias, mis hermanos, por acompañarnos en esta sesión de estudio del Evangelio de Juan. Yo creo en el Hijo. Vamos a volver la próxima semana a estudiar acerca del gran hombre, de este hombre extraordinario que fue Juan el Bautista y su relevancia dentro del testimonio del Evangelio de Juan. Recuerde que nos acompañan todos los días a través del plan de lectura McChain. Usted puede ver este mensaje, si fue de bendición para su vida, compártalo con sus amigos y familiares a través de Facebook, YouTube, SoundCloud y Spotify. Nos vemos la próxima semana con la ayuda de Dios. Síganos llevando en sus oraciones. Estamos ya en el cierre de este año 2022 para la gloria de nuestro Dios. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana. Y recuerden, a Dios sea la gloria. Hasta pronto. Y también damos gracias a Dios, pastor, por que lo llevó y lo trajo con bien y que lo siga utilizando. Amén, gracias a Dios. Sí, y Dios mediante vamos a estar también ahí en Oaxaca el próximo mes, si Dios lo permite. Entonces pues va a ser de gran bendición. ¿Sale? Gracias, mis hermanos, Dios les bendiga y nos estamos viendo.